Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a la DrupalCamp. Y nada, bueno, pues yo soy Ezequiel Vázquez de la Calle, alias Zeki. Todo el mundo me conoce por Zeki. Y vengo aquí a hablaros, a darnos un poquillo la charla sobre seguridad en Drupal, ¿vale? Desarrollo seguro en Drupal es el título que le he puesto a la charla. Y bueno, vamos a recorrer, digamos, un poquillo lo que es el ámbito de la seguridad a la hora de desarrollar y a la hora de las buenas prácticas, ¿no? El tema de las buenas prácticas Antes de nada avisaros que tenía preparada una demo, pero tenía un problemilla con el portátil y no sé si va a poder ser, ¿vale? Voy a intentarlo por todos los medios. En fin, voy a comenzar hablando un poquillo de mí. Pues hay gente que probablemente no me conozca, dado que todavía no he colaborado mucho en la comunidad Drupal. Y bueno, yo por mi parte soy ingeniero técnico de informática, estudié en la Universidad de Cádiz. Después, bueno, cursé, lo tenéis ahí, ¿no? Máster en Ingeniería de Software en la Universidad de Sevilla, y este último curso hice un curso de experto en seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación, también en la Universidad de Sevilla. Como profesional, bueno, llevo más de 3 años como desarrollador web, 2 de ellos casi en Drupal. Actualmente trabajo como DevOps en Emergia, más Dev que Ops. Desarrollo mucho y cuando me dejan, pues toco algo de sistema. Y bueno, también tengo experiencia con Python, C++ y bueno, algunas cosillas más. Como aficiones, no quería dejar de mencionarlo, pues bastante aficionado al rock and roll, videojuegos, en fin, para que me conozcáis una mijita. Bien, bueno, retomo, ¿vale? Después del pequeño autobombo, perdí un par de minutitos. Bueno, básicamente tenéis ahí en la diapositiva el índice que voy a seguir para el tema de la charla, ¿vale? Primero voy a dar una pequeña introducción sobre qué es todo el tema de la seguridad, ¿no? Después vamos a repasar un poquillo el modelo de seguridad en profundidad, que es uno de los modelos que hay en todo este ámbito. Después ya nos vamos a meter de cabeza en el punto gordo, que es la propia seguridad en Drupal, unas pequeñas conclusiones y después, bueno, algunas referencias de enlaces curiosos y interesantes. Vamos con el tema de la introducción. Bueno, lo primero es, ¿esto de qué va? Bueno, pues esto va de seguridad. ¿Y qué es la seguridad? Pues bueno, la seguridad, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, incluso los que están también fuera, van a tener una opinión sobre eso. Realmente la seguridad, claro, mantener algo seguro. Ahora lo explicamos en la siguiente, ¿no? Concretamente nos vamos a centrar en la seguridad web, dado que, bueno, Drupal es un framework para hacer portales web y demás. Y claro, ¿qué riesgo tienen las aplicaciones web? Pues que están expuestas a Internet. ¿Qué significa eso? Pues que potencialmente cualquier visitante es un atacante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de tapar todas las posibles vulnerabilidades que podamos tener en nuestro sitio. ¿Qué es una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad no es más que un fallo que lo que provoca es que se pueda cambiar el comportamiento que hemos definido para nuestra aplicación. Es decir, un comportamiento no esperado. No estamos hablando de un fallo de funcionalidad, que simplemente no puede hacer lo que el cliente quería que hiciera, sino que se cambia, ¿no? Se modifica el flujo de ejecución. Lo que es la explotación, que es el siguiente punto que tenemos ahí, es el aprovechamiento de esa vulnerabilidad. O sea, una vulnerabilidad, como acabo de decir, no es más que un fallo, que por sí no pasa nada, ¿no? Por tener una vulnerabilidad, pero si alguien la descubre y la explota, lo que está haciendo es aprovecharse de ese fallo, o sea, para ejecutar código, para tener datos que no debe en nuestra aplicación. Y bueno, todo esto no está muy de moda el tema de la NSA, que si los hackers y demás, pero a fin de cuentas todo esto lo que implica es pérdida de dinero. O sea, si te hackeas la página web, pues pierdes reputación, por lo tanto, pierdes dinero. Sobre el tema de la seguridad, para definir la seguridad, me gustaría hacer alusión a los 4 pilares, los 4 puntos básicos de la seguridad, que son esos 4 que veis ahí. No la comida, agua, sueño y amor, eso va aparte. Sino confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, confidencialidad significa que no se puedan acceder a los datos solo la persona que tiene autorización para... O sea, si son los datos de Pepito, solo Pepito puede acceder a sus datos. Así aseguramos que es la confidencialidad de los datos de Pepito. Respecto a la integridad, lo que significa es que no se puedan modificar los datos a menos que esa sea la intención del dueño de esos datos. Disponibilidad. Si tenemos un servicio que facilita datos, pero está caído, perdón. Dejado de negar. Como iba diciendo, perdón por otra interrupción, el tema de la disponibilidad es tener los datos accesibles cuando pretendemos tenerlos.
Y la autenticación, ya que hemos dicho que para la confidencialidad es si un usuario quiere acceder a sus propios datos, pues la autenticación es el mecanismo que utilizamos para asegurarnos de que esa persona es quien dice ser. También hay, digamos, un poco ciertas prácticas, buenas prácticas para el tema de la seguridad, que son estas que tenemos aquí. Está el principio de mínimo privilegio posible, que es si un usuario tiene que hacer A, le dejamos solo hacer A. No vamos a dejarle también hacer B y C. No tiene sentido, no tiene por qué hacerlo, por lo tanto, se lo prohibimos. Respecto al eslabón más débil, la seguridad es como una cadena, es decir, siempre va a fallar por el eslabón más débil. Nos podemos preocupar de fortificarlo todo, pero si nos falla un punto, ese puede ser el punto por el cual nos entren hasta la cocina. Después tenemos el principio de proporcionalidad. La proporcionalidad en lo que se basa es simplemente, si tenemos una página web pequeña en la cual no tiene datos relevantes, como por ejemplo tarjetas de crédito o datos de carácter personal, no hace falta que los fortifiquemos como el servidor más seguro del mundo. Simplemente pues aplicar una inversión en seguridad lo suficientemente importante, pero sin pasarnos. Es importante implicar a los usuarios, tanto usuarios finales como usuarios intermedios, es decir, todo el equipo y todos los usuarios finales que podamos tener. Deberíamos implicarlos en el proceso de seguridad, porque la seguridad no es solo un test o una serie de tests, es un proceso que tiene que hacerse a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación y sobre todo cuando está ya en producción, por supuesto. Y bueno, lo que es la seguridad en profundidad, vamos a entrar ahora, es el segundo punto, ¿vale? Aquí tenéis el esquema de lo que es la seguridad en profundidad. La seguridad en profundidad no es más que un modelo en el cual organizamos por capas la seguridad de nuestra aplicación. Bueno, os lo voy describiendo un poquillo así por encima. Lo que engloba todo son las directivas, procedimientos, concienciación, en fin, las políticas de seguridad que vamos a definir. O sea, las políticas no son más que sentarnos y, antes de tocar nada, definir los puntos que vamos a llevar a cabo en el sentido de la seguridad. Una vez que tenemos ya la seguridad física lo que consiste básicamente, si tenemos un CPD propio, pues bueno, contratar personas de seguridad, cámaras de vigilancia, que nadie pueda acceder a los propios ordenadores de forma física, pues si no tenemos comprometido todo el sistema. Y una vez ya entramos en las capas verdes ya son la parte lógica, digamos, ¿no? La parte técnica. Por un lado tenemos la seguridad perimetral, que se basa en lo que es el acceso desde fuera de la red, donde están nuestros servidores, hasta dentro de la red. Se suelen utilizar firewall, sistemas de detectores de intrusiones y bueno, también las DMZ, las zonas demilitarizadas. Si tenemos en nuestra organización una red interna donde están todos nuestros trabajadores, pues nuestros servidores deberían estar en una virtual LAN aparte y totalmente segmentados y aislados de la red interna. Por si nos vulneran algún servidor, pues que no puedan acceder. Respecto a la red interna, pues hay que configurar bien los switches, hay que definir, bueno, segmentar la red, listas de control de acceso. Respecto al host y la capa de aplicación, van a ser las dos principales que vamos a repasar ahora. Y respecto a la capa de datos, bueno, pues se resume en cifrado. Si vamos a almacenar datos en nuestra base de datos, hay que procurar que estén convenientemente cifrados por si nos vulneran la base de datos, pues que no puedan acceder fácilmente a esos datos. Tienen los datos, pero si no pueden acceder a ellos hasta dentro de 200 años, no les sirve para nada. Bien, ¿por qué la seguridad en profundidad es importante? ¿Recordáis la película del Señor de los Anillos, Las dos torres? Supongo que todos la hemos visto. Y para los que no, bueno, el abismo de Helen es la gran batalla del Señor de los Anillos, ¿no? En esta película. Consistía en la ciudadela, que era la fortaleza, y por fuera tenía una muralla muy chula donde estaban todos los elfos tirando flechas. ¿Qué es lo que pasa? La muralla tenía una vulnerabilidad. Tenía un desagüe en el cual los orcos metieron un montón de bombas, llegó este señor y ¡pum! La muralla se convirtió en Chocapic. Por lo tanto, ya perdía, de las dos líneas de defensa que tenían, perdieron una, que era la muralla, y se quedaron solo con la ciudadela. Si hubiesen tenido más capas de seguridad, pues quizás no hubiesen tenido que esperar a Gandalf a que llegara a salvarles el culo. Bueno, después de la coñita ya estoy un poquito más relajado. Pues os comento, ¿no? La seguridad en profundidad la vamos a aplicar en esta charla a lo que es la arquitectura típica de Drupal, que es la arquitectura LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP. Por supuesto, hay otro tipo de arquitectura. Se puede utilizar Windows. Bueno, hay gente que también se tira de los rascacielos para abajo, pero bueno. A lo que vamos. Vamos a dar un pequeño repasito, ¿vale? Muy liviano, de la capa de host, ¿vale? En el tema del modelo de seguridad en profundidad. Voy a dar unos consejos muy generales, tampoco me quiero parar mucho, ¿vale? Porque realmente esto solo es una pequeña abstracción y no me voy a poner aquí ahora, no me quiero centrar en la parte del servidor, sino en la parte de Drupal.
Respecto a Apache, bueno, pues aquí tenéis unos consejos, creo yo, básicos, que, bueno, ayudan a securizar, ¿no? Os explico un poquillo. En el Apache sería conveniente ocultar el banner de la versión con Server Signature Off, básicamente porque si no, cuando devolvemos una respuesta al cliente, les dice el sistema operativo, la versión del servidor y demás. Si tenemos una versión antigua, pues le estamos diciendo a un posible atacante, oye, tengo una versión que tiene vulnerabilidades, búscalas y aprovéchalas. Sin embargo, si quitamos el banner, pues nos quitamos de eso. Respecto a las páginas de error, Drupal controla algunas páginas de error, como el 404 y la 500, lo podemos ya controlarlas, pero lo ideal es, desde el propio servidor Apache, pues no mostrar las páginas de error estándares, dado que esas páginas de error también incluyen información sobre el servidor. Después, limitar los métodos HTTP, porque realmente solo nos hace falta get, post y head. Si, por ejemplo, tenemos público el método delete en Apache, si tenemos un fallo en la configuración nos pueden empezar a borrar cosas sin autenticarse, lo cual es un problema. Después, utilizar cifrado SSL. Lo recomendable es utilizarlo en toda la página completa, todo el portal completo, y forzarlo siempre. Si nos intentan hacer una conexión no cifrada, rechazarla o redirigirla. Bueno, habría que ajustar el consumo de recursos, el timeout, el tamaño de peticiones para evitar los ataques de denegación de servicio. Muy importante, los permisos sobre directorio. No queremos que, no queremos que si de alguna manera pueden ejecutar algún comando en nuestro sistema, puedan salirse de lo que es la lectura de los ficheros, que es para como mostramos las páginas web. Para ello, bueno, están las directivas allowDeny, los propios permisos del sistema de ficheros, por supuesto. La opción menos indexes, no queremos que se pueda, o sea, si acceden a un directorio, no queremos mostrar el contenido del directorio, preferible mostrarle un forbidden y fuera. Y un multiviews, el módulo multiviews, o sea, la opción multiviews lo que hacía era que si ponemos una URL que del todo no está bien, pues nos da sugerencias de posibilidades, ¿no? Posibles recursos que tenemos disponibles similares. Eso es un peligro. Bueno, después está Mod Security, Mod chroot y, por supuesto, Apache tiene logs. Vamos a monitorizarlos. Si tenemos los logs y no los aprovechamos, es para nada. Sobre PHP, vale, pues nada, 5.2 ya está deprecate, ya está obsoleto. Hay que actualizar. Son muchas más las ventajas que los inconvenientes. Los inconvenientes, bueno, perder quizás un día, 2 días, una semana en ajustar la aplicación para que vaya en 5.3, pero bueno, es muy recomendable porque ya 5.2 ha perdido soporte. Después está muy bien limitar las posibles funciones dañinas, por si nos ejecutan código PHP, pues que no puedan ejecutar código dentro de lo que es el sistema de ficheros, dentro del sistema. Para evitar el hijacking no es más que robo de sesión, después lo explico, ¿no? Básicamente lo que hacemos es, una dirección IP puede tener una sesión. El hijacking lo que hace es que tú robas la cookie y desde otra IP, pues utilizas esa cookie para acceder a la misma sesión, ¿no? Entonces, si asociamos la IP y la sesión, podemos ayudar a paliar ese posible ataque. Utilizar cookies solo para HTTP, ¿vale? También es para evitar que puedan ser modificadas por otro tipo de software. Evitar fugas de información, es decir, los errores de PHP hay que ocultarlos. Hay que desactivar la ejecución remota, desactivar las magic quotes, aunque eso a partir de 5.3 ya está desaconsejado y a partir de 5.4 se ha quitado del lenguaje, pero bueno. Hay que controlar también el tamaño de los posts y el uso de recursos, igual que con el Apache, para evitar los ataques de denegación de servicio. Y los ficheros de configuración está muy bien que solo sean de lectura, para evitar que nos cambien, si tienen acceso al sistema de ficheros, para evitar que cambien las configuraciones. Respecto a MySQL, bueno, pues también una serie de consejos: limitar un usuario, es decir, si tenemos 3 bases de datos, pues cada base de datos tiene que tener su usuario y tiene que tener solo permisos sobre su base de datos. De esta manera, si nos hace un ataque de inyección SQL, solo nos vulneran la base de datos de la aplicación a la cual han hackeado. Por supuesto, poner contraseñas root, no dejar que root conecte remotamente, eliminar las cuentas anónimas, emplear la MySQL Secure Installation. Es muy útil también, te permite hacer varias de estas configuraciones con un pequeño script y lo pone bastante fácil. Después, si tenemos la base de datos en el mismo servidor que el Apache, estaría muy bien quitarle la capacidad de networking o bien bindear, o sea, hacer que solo escuchen en localhost para evitar que nos puedan conectar remotamente al servidor de base de datos.
Otra opción, ya para los más paranoicos, es ejecutar, bueno, MySQL también lo se puede hacer con Apache, enjaulado como chroot, es decir, como si fuera una máquina aislada, un sistema de ficheros totalmente aislado. Y una vez más, activar los logs, y revisarlos. Es algo muy importante porque eso nos ayuda a detectar posibles errores y a paliarlos. Bien, he acelerado un poquito por eso mismo lo que os explicaba. Aquí viene ya la parte más importante de la charla. Nos vamos a centrarnos en Drupal, que para algo estamos en la DrupalCamp. Hasta ahora solo he querido dar una serie de consejos. Ahora lo que voy a hacer es describir los ataques, las vulnerabilidades que hay en Drupal, cómo se explotan y cómo se previenen. Debo decir que esta charla se centra un poquillo en Drupal 6 y Drupal 7, dado que todavía no le he podido meter mano a Drupal 8. Pero bueno, a medida que ya Drupal 8 vaya saliendo, pues habrá que ir actualizando las charlas y a ver si a futuro. Bueno, tenéis ahí un esquemita en el cual muestro las vulnerabilidades más comunes de Drupal. Como podéis ver, casi la mitad son las XSS, eso es Cross-Site Scripting. Básicamente ejecutar JavaScript en el servidor. Bueno, en el servidor no, perdón. Inyectar JavaScript para que un cliente, cuando se conecta al servidor, ejecute ese JavaScript. Ahora lo explicamos, de hecho es el primero que vamos a repasar. Tenemos también problemas de bypass de acceso, o sea, que se pueda acceder a zonas del portal donde no está previsto que acceda el usuario concreto que estamos hablando. Cross-Site Request Forgery es el amarillo. Problemas con sesión de autenticación vemos que son poquitos, ¿vale? Ejecución de código también. Las SQL, las inyecciones SQL, a pesar de que son bastante peligrosas, están más o menos contra ellas. Ya la cuñita, esa marroncita, pues bueno, son otros. Vamos a repasar prácticamente estos 6. Creo que la ejecución de código no la toco, pero bueno. Vamos a repasar eso, las más comunes, ¿vale? Una por una. Y bueno, empezamos con la más importante, el cross-site scripting. Como acabo de decir, consiste en ejecución de código servidor. De código JavaScript. No es un ataque al servidor, sino que es un ataque al cliente. Lo que consiste es, como acabo de decir, ¿no? Inyectamos código JavaScript para que cuando otro cliente renderice esa página, con ese código lo ejecute. Puede ser reflejado o almacenado. Reflejado es cuando simplemente aprovechas una URL que muestra un parámetro, o sea, que renderiza un parámetro. Por ejemplo, ese ejemplo que podemos ver ahí, vemos, ¿no?, que welcome, en nombre del usuario, ¿no?, es lo que se espera, y ese usuario se recibe por get, parámetro get. Pero si le inyectamos ahí JavaScript y eso no está protegido, le podemos meter un enlace que vaya a malicious.exe. Entonces, estamos alterando el funcionamiento. Ahí tendría que mostrar un enlace al perfil de usuario, sin embargo, nos muestra un enlace de descarga a malware. Y almacenado es cuando conseguimos inyectar ese código JavaScript en la base de datos, de tal manera que cada vez que se cargue el contenido de la base de datos que está afectado, pues se ejecute ese JavaScript. Ese es mucho más peligroso. Como he dicho, es la vulnerabilidad más común en Drupal. Y bueno, ¿se ha entendido un poco el funcionamiento del cross-site? Vale, de acuerdo. Lo que es en Drupal, ¿cómo se pueden producir estas vulnerabilidades? Pues bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos, ¿vale? En principio, el problema radica en no validar la entrada del usuario. Es decir, confiar en que el usuario me va a meter, yo estoy esperando a lo mejor un valor, una cadena de caracteres, y confiar en que ese valor es una cadena de caracteres y la imprimo por pantalla, como es el primer ejemplo, ¿no? Si le pasamos parent igual a value y después imprimo get value, bueno, pues eso no pasa, eso es una vulnerabilidad, porque puede pasar lo que se mostraba en el ejemplo anterior, inyectar un enlace a código malicioso. Por otro lado, si accedemos directamente, o sea, si renderizamos directamente un campo de texto que tenga JavaScript dentro y no comprobamos, no limpiamos las posibles etiquetas, como script, por ejemplo, o los enlaces, pues podemos conseguir que se nos inyecte código. En este caso sería un almacenado, ¿no? Traemos el contenido de la base de datos y ese contenido tiene JavaScript, que no deseamos que se ejecute, claro. Otra opción es esa, cuando renderizamos una imagen. Esa no es la mejor manera de renderizar una etiqueta imagen, pero bueno, lo he llegado a ver, y si esa URL contiene código JavaScript, se renderiza y se ejecuta. Y bueno, el filtro Full HTML, que es el filtro este que permite cualquier etiqueta en un campo con CKEditor o similar, pues ese campo es muy peligroso porque no filtra nada, tampoco las etiquetas script. En ese sentido, esta diapositiva es de una presentación de Dries. Explica bastante bien las funciones de que disponemos para Drupal para sanitizar o limpiar el código.
En este caso, bueno, pues si tenemos una URL, tenemos check URL. Si tenemos texto plano, pues check plain se asegura de que ese texto plano que se va a mostrar, que se va a renderizar en HTML, va a ser texto plano, va a eliminar todas las etiquetas. Si tenemos contenido rico, rich text, es decir, con algunas etiquetas HTML, pues utilizamos check markup y esa función elimina las etiquetas, digamos, peligrosas. Si lo que vamos a renderizar es HTML puro, está filter XSS que nos permite elegir qué etiquetas filtrar. Por defecto tiene unas cuantas y bueno, nos filtra, ¿no?, el HTML. Ya, si estamos totalmente seguros de que el texto que vamos a renderizar es seguro, valga la redundancia, pues se puede mostrar. Pero vamos, por lo menos un filter XSS es una buena práctica utilizarlo siempre. Por ejemplo, el ejemplo anterior, ¿no?, lo que mostraba antes en rojito, pues lo he convertido en lo que sería seguro, ¿no?, en el aspecto del XSS. Tenemos bueno, el index PHP con su parámetro value, pues cuando lo vamos a imprimir le ponemos un check plain. Así me aseguro de que es un string, no tiene nada de código HTML, ni JavaScript, ni nada inyectado. Cuando vamos a coger el campo del nodo, el field some text, pues le pasamos el filter XSS porque ese campo resulta que tiene HTML, puede tener negritas, cursivas, etc. O por ejemplo, también podemos utilizar la función de traducción T, por supuesto con comodines, que por debajo utiliza checkplain. Depende del comodín que utilicemos, ¿vale? Pero la admiración utiliza checkplain por debajo para filtrar. Cuando vamos a utilizar eso, vamos a renderizar esa etiqueta IMG, ya digo que no es la mejor práctica para ello, pero chequeamos la URL para asegurarnos de que no van a inyectar cosas raras. O bien podemos utilizar la función L para construir un enlace, ¿vale?, de tal manera que no represente un problema. La función L también utiliza checkplain, creo, por debajo, y check URL para el tema de el destination, ¿no?, el parámetro destination. Y por supuesto, utilizar el filtro, como mínimo, el filtro filtered HTML, para evitar que, o sea, eso utiliza filter XSS también, y nos evita, bueno, pues posibles disgustos con etiquetas HTML peligrosas. Ok, vamos a darle un poquito de caña, ¿vale? Bueno, pues la inyección SQL básicamente es la modificación de consultas de la base de datos, ¿vale? Hay tres tipos, que son el básico, el blind, que el básico nos muestra los errores de base de datos. El blind tenemos que trabajar a ciegas, sin respuesta del servidor, por así decirlo. Y el time-based, que es inyectar el código y ejecutarlo a posteriori, ¿no? Se ejecuta cuando otro cliente interactúa con el servidor. Esto es un ataque al servidor y para lo que sirve es para un robo de información o para modificación. Ahí tenéis un ejemplo, ¿vale?, muy basiquito. Si tenemos un formulario de login en el cual tenemos el usuario y el password, bueno, pues select * from user, where user ID tal y password tal. Nos devolverá una fila si tenemos, o sea, si coincide, si autentica, si no, no devuelve nada. Si le metemos ese código ahí, veis que se modifica la sentencia SQL y con el 1 igual a 1 nos va a devolver toda la tabla de usuarios, por lo tanto nos autenticamos y nos hemos saltado el control. En Drupal, por ejemplo, tenemos aquí código vulnerable, pues metemos directamente el mail en esa sentencia a pelo y después ejecutamos el dbquery. No hemos comprobado que mail sea realmente un mail o que no tenga comillas o tal. Sin embargo, ¿cómo se securiza esto en Drupal? Pues utilizando los comodines. En este caso ponemos .mail como comodín y le pasamos como segundo parámetro un array en el cual tenemos clave-valor. La clave es el comodín y después el valor es el valor correspondiente. Sobre cross-site request forgery, básicamente es hacer que un usuario, sin que se entere, ejecute una URL. Por ejemplo, un cambio de contraseña. Si tenemos el formulario de cambio de contraseña, tiene un parámetro action, que tiene una URL. Y si conseguimos que el usuario ejecute una llamada a esa URL con la contraseña que nosotros queramos, 1234 por ejemplo, claro, se va a hacer efectivo el cambio de contraseña. Ya estamos. Ahí. Vale, tenéis ahí un pequeño esquemita, ¿no? Lo utilizamos, por ejemplo, meter en el campo src, el atributo src de una etiqueta imagen. Pues metemos ahí una URL, no es una imagen, pero el navegador va a intentar llamarla y traerse la imagen. Te va a mostrar un enlace roto, ¿no? Imagen no disponible, enlace roto, pero la llamada a la URL la ha hecho. Por lo tanto, el cliente ha ejecutado esa URL. Si es un cambio de contraseña, pues después no va a poder loguear cuando cierre la sesión. Si es una eliminación de nodo, lo mismo. No va a poder rescatar ese nodo porque se lo habrá cargado.
En Drupal, pues bueno, es tan sencillo como utilizar la Forms API. Podéis ver, eso es un DPM de un formulario, ¿vale? Tenemos el token del formulario. Eso es una forma que tiene Drupal, la Forms API, mete un token único a cada formulario y ese formulario solo se puede enviar una vez. De tal manera que si un atacante nos pone, digamos, nos intenta hacer un cross-site, pues si hemos enviado el formulario no va a permitir volver a enviarlo. Y después, eso para las peticiones post, o sea, utilizar post para los formularios complica un poquillo el tema de hacer el cross-site request forgery con formularios, pero para envíos GET pues tenemos esa función, Drupal Valid Token. Sobre hijacking, ¿no? Ya comenté antes un poquillo, es básicamente, las cookies son parejas de clave-valor, pues básicamente consiste en robar la cookie e inyectar en mi navegador esa pareja clave-valor para hacerme pasar por ti. HTTP es un protocolo sin estado. ¿Esto qué significa? Que cada petición realmente el servidor no sabe que tú eres la misma persona. Por eso se utilizan esas parejas clave-valor, que lo que se hace es a cada petición se incluye la cookie. Si robamos la cookie, o sea, yo a la víctima le robo la cookie por un man in the middle o cualquier otra técnica, y en mi navegador inyecto esa pareja de cookie, pues me puedo hacer pasar, o sea, de hecho tengo la sesión del usuario víctima. En este sentido, Drupal se encarga de la gestión de la sesión. Y bueno, como mejor práctica es utilizar cifrado SSL en todo el portal, no solo en la parte de autenticado, no. Lo mejor es en todo el portal, también para los anónimos. ¿Por qué? Porque así también las cookies van cifradas y aunque nos hagan una escucha, pues estamos relativamente protegidos. También es cierto que existe una herramienta que es SSL Strip, que lo que hace es cuando te pones en medio de una conexión entre cliente y servidor, puedes cargarte, digamos, el cifrado. Pero bueno, no viene ahora el caso de ponerme a explicar, ya me han dado un toque de que vamos cortos de tiempo. Respecto a otros consejos, bueno, utiliza un certificado válido, aunque cuesta bastante pasta, pero merece la pena. Y el módulo Secure Pages pues nos asegura que se hagan las redirecciones. Si un cliente intenta pedir una página por HTTP, la redirige a la correspondiente HTTPS. Respecto al bypass de autorización, como comenté antes, es un usuario que accede a una URL o una sección que no está permitida para él. Esto se controla mediante el sistema, o sea, el sistema de menú lo controla a través de los roles y los permisos. Lo mejor es aplicar el principio de mínimo privilegio posible, como expliqué al principio de la charla, y bueno, lo mejor es granularizar los permisos tanto como sea posible, es decir, no utilizar un permiso que a lo mejor un mismo permiso para 2 o 3 acciones distintas no es bueno, mejor tener para cada acción un permiso. Así podemos asignar exactamente lo que queremos que haga un usuario o lo que queremos que no pueda hacer. Respecto a referencias inseguras, pues básicamente eso es acceder a un contenido, un nodo por ejemplo, al cual el usuario no está autorizado. En el ejemplo, el fallo consiste en que el valor de ese parámetro, param, es la ID del nodo, o sea, el NID del nodo que queremos rescatar sus datos, pero claro, ahí no se está comprobando si el usuario tiene acceso al nodo o no. Para ello tenemos, Node Access, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo, ¿vale? Y comprobamos si el usuario actual tiene permisos para para editar el nodo concreto que está solicitando. Es un ejemplo muy chorra, de hecho faltaría código ahí, pero bueno. La Forms API nos controla también el acceso a los recursos. Para comprobar los permisos, supongo que todos lo conoceremos, ¿no? El User Access asegura que el usuario actual, el usuario que está conectado, tiene un permiso concreto. Y en Drupal 7 también tenemos, ¿no?, a la hora de hacer una consulta SQL, pues la posibilidad de añadir el tag Node Access, que eso también nos ayuda a comprobar si el usuario tiene acceso o no. Respecto a la securización de configuración, todo esto no nos vale si realmente no tenemos una configuración segura, es decir, si tenemos algún fallo de configuración, pues somos vulnerables. Para comprobar la configuración, por ejemplo, pues está el módulo Security Review. Para ya ponernos paranoicos, como bien dice el módulo Paranoia, el nombre, pues bueno, el módulo Paranoia también ayuda a securizar un montón de detalles que quizás se nos pueden pasar por alto. Muy importante, actualizar siempre todos los módulos, utilizar el módulo Update para que por lo menos nos notifique, ¿no?, cuando haya notificaciones de seguridad, cuando hay nuevas actualizaciones. Por ejemplo, el módulo Password Policy, ¿vale?, para asegurar una política de contraseñas correcta, mínimo de tantos caracteres, mínimo una letra mayúscula, una minúscula, un número. Y, por supuesto, también limitar la duración de la sesión. Es peligroso que un usuario, cuando se loguee, pues, pueda estar logueado ad eternum, es decir, hasta que pulse el botón de cerrar sesión. Lo ideal es que si lleva una hora inactivo, por ejemplo, pues le chapamos la sesión. No vaya a ser que se haya dejado el ordenador abierto y alguien pueda coger, sentarse y ya tiene su usuario.
Mucho ojito con los permisos de administer lo que sea, pues esos permisos dan acceso completo a secciones de configuración. Los filtros de entrada, una vez más, no utilizar full HTML, siempre utilizar como mínimo filtros de HTML. Y el módulo PHP hay que desactivarlo y eliminarlo del disco duro. ¿Por qué? Porque si nos vulneran la cuenta de admin, solo hay que ir a admin módulos y activarlo. El módulo PHP permite, como sabéis, ejecutar código a través de campos de formulario y, claro, es un claro vector de ataque a la hora de inyectar, ¿no? Nos permite inyectar código PHP, por lo cual es un peligro. Bien, antes de las conclusiones, 10 minutos, ¿verdad? Sí, casi. Que sí, tú lo has hecho. Que traigo la demo, voy a intentar. Lo voy a intentar hacer rapidito, ¿vale? ¿Veis? Esto es una mala práctica, enseñar los errores de acceso a base de datos. Voy a poner por aquí. Se ha roto. Para tenerlo un poco más cómodo, ¿vale? Si tarda más de un minuto, lo paro y nos quedamos en demo. Otra vez. Ahora sí te quedan 5 segundos. Vale. Muy bien. Bueno, si no, después me invitáis a un café o os invito yo si me queréis aguantar. Bien, parece que carga. Bien, estupendo. Pues, ¿Mac se lleva mal conmigo o yo me llevo mal con Mac? ¿Cómo puedo acceder al TXT? Bueno, básicamente he preparado un modulito, ¿vale? El que es una rueda, vale. Bueno, ya os lo enseño directamente. Tengo aquí la chuletilla, ¿vale? Os he preparado 3 ataques. Lo que voy a hacer es, si esto responde bien... Vale, tenemos el típico callback de Ajax. Esto va despacito, ¿eh? Va muy lento, tío. No, es que va bastante lento, entonces pues no puedo... Nada, pues... A ver si lo consigo. ¿Me cago en? ¿Por qué, señor? En fin. Por lo menos. Vamos a acabar. Sí, hombre. Sí. Vale, bueno, pues nada. Como conclusiones, simplemente tenía preparadas 4 o 5 puntitos, ¿vale? Es muy importante para securizar un sitio, para desarrollar de forma segura, la formación, ¿vale? La formación de la gente que está trabajando en el tema del desarrollo, porque si no se nos pueden colar errores que, como habéis visto, son muy comunes y realmente son muy básicos y muy fáciles de reparar. Y bueno, tenía preparado un chiste final con el replicante, con la frase aquella de "he visto cosas que no creeríais", pero como se ha quedado pinchado por el ordenador, pues no tenéis chiste. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Hola. Hola. Sí, yo quería preguntarte si, no sé si conoces un poco el tema de OWASP. Sí. Y de qué manera se podría, o si hay algún ejemplo que se pudiera aplicar a Drupal un poco para facilitar a la gente contra la seguridad del sitio. Sí, Gracias. realmente, bueno, WASP no es más que un consorcio, ¿no?, que propone una cierta... bueno, tiene 142 proyectos, si no recuerdo mal. Y realmente lo suyo, lo más interesante sería quizá el Code Review, ¿vale? La guía de revisión de código de OWASP. Es muy interesante porque muchas de las buenas prácticas, ¿no?, que he intentado transmitir pues vienen recogidas ahí. Y también la parte más interesante es la metodología de análisis de seguridad. Es decir, estaría muy bien utilizar pentesting o lo que es lo mismo, pruebas de seguridad antes de pasar a producción cada uno de los cambios que vayamos a pasar. ¿Vale? Tenemos, todo el mundo, bueno, tenemos a lo mejor un entorno de preproducción que se supone que es igual que producción, digo se supone porque nunca lo es. Y entonces estaría muy bien, pues eso, antes de hacer el despliegue definitivo, pues pasarle una prueba de pentesting, una auditoría de seguridad completa. Y bueno, pues OWASP, ya te digo, la metodología que propone para hacer la revisión de seguridad es muy buena, sobre todo para aplicaciones web. No sé si eso responde un poquillo... Sí. Vale. Pues nada, si no hay más preguntas... Sí, cómo montar un... No, más que una pregunta es una afirmación. El hecho de ir actualizando los módulos en Drupal cada revisión dentro de un mundo ideal está muy bien. Lo que pasa es que hay muchos desarrolladores dentro de la comunidad Drupal, de hecho diría que la mayoría, que no limitan su desarrollo en ramas, con lo cual cuando sacan una rama estable no hacen actualizaciones solo de seguridad, sino que generalmente añaden funcionalidades y hacen que tu web se rompa si actualizas. Evidentemente, Bueno, entonces, habría que probar siempre antes de hacer el despliegue, ¿no? Si vamos a actualizar el módulo, pues vamos a actualizarlo en un entorno privado, un entorno controlado. Si vemos que se rompe, pues no podemos actualizar. Bien podemos contactar con el desarrollador del módulo o bien podemos meterle mano nosotros. Pero la idea es siempre, si hay alguna versión de que actualice, o sea, que parchee la seguridad, es conveniente tenerlo, pues si no tenemos un agujero de seguridad en nuestro sitio. Y dentro de lo posible siempre es bueno evitar esa alcantarilla en nuestra muralla. bueno, yo lo que quería también hacer ver que hace falta gente dentro de la comunidad que proponga a los desarrolladores buenas prácticas de seguridad, por qué vías tenemos que seguir para desarrollar correctamente los módulos, cómo ir desarrollando eso en función de ramas, por versiones, ir haciendo un poco de seguimiento, porque ahora mismo el grupo de desarrollo de Drupal Security se dedica más que nada a encontrar vulnerabilidades, pero no hay muchos guidelines para los desarrolladores en los que se les enfoque un camino a seguir. Y bueno, no es tampoco el tipo de trabajo más chulo, el de andar con la seguridad o el que más le gusta a la gente, Claro. dentro de la comunidad Drupal. Entonces, bueno, pues. Bueno, pues como esto está grabado en vídeo, pues queda ya dicho. Muchas gracias. En fin, si nadie quiere comentar nada más, ¿no? Pues nada, siento lo accidentado de la presentación y muchas gracias por aguantar el tostón.